Son las 10:35 y aprovechamos que Carlos está aquí en los pasillos porque viene para una entrevista que le va a hacer nuestra área de información a Carlos Jiménez. Buenos días. Gerardo, ¿cómo estás? Es un placer que me hayas invitado y tenemos aquí una compañera. ¿Me quieres presentar con ella? Claro, favor? es Lisi Snaurrizar, es ¿Qué tal? el ¿Cómo estás? Mucho gusto. nuevo Es un placer. talento matutino con nosotros en las mañanas en Conciencia Planetaria. Ella es actriz y además escribe teatro. De hecho, tiene una puesta ahorita en teatro, se llama La Boca, muy exitosa, y pues está preparando para Planeta 2013 dos nuevas propuestas radiofónicas que ya le traíamos muchas ganas, que es la comedia radiofónica. Entonces regresamos a esta radio de los 50, ¿tú te acuerdas de Calimán? Ay, sí, me encanta, de sobremanera. Yo tuve la oportunidad de conocer al Calimán, que era Eduardo Andrade, fíjate, como locutor, y después fue del Poder Ejecutivo en Veracruz. Lo sigo escuchando en los programas de Nino Canún, sí, y en algunos otros, después de que Eduardo, trabajamos juntos en los Juegos Olímpicos, él y yo transmitimos con Joaquín López Dóriga en también. el 68. En el 68, pero bienvenida, y muchas yo gracias. Creo que es importante. Y Tres Gerardo, Patines, ¿te acuerdas? Sí, claro, es interesante ver caras nuevas en 2013 y sobre todo el elemento femenino que está destacando mucho en el mundo, y siendo una mujer de teatro, pues más todavía. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Lisi lo que va a tratar de hacer es caracterizar precisamente la vida chamánica y la vida mística, pero desde un punto de vista de comedia, que se presta mucho a esa bardita en donde es una tragedia, es una transformación trascendente, pero también es una chunga, ¿no? Es un reto importante, ¿no, Lisi? Comedia con mensaje. Así es. Vamos a hacer. Yo creo que eso es lo trascendental. Recuerda, Gerardo, que he trabajado en el INAPAN, con el grupo de teatro de la tercera edad, y la verdad es que es una respuesta muy fuerte porque veo cómo cambia el mundo, y a pesar de que hombres y mujeres de más de 60 años, la verdad es que yo me he llevado sorpresas. Tuve una de las más impresionantes de una mujer que llegó y me dijo, ¿puedo participar? Tenía 60 años y de repente le di el guión, lo leyó en 15 minutos, terminando de leerlo, me dijo, ¿lo puedo presentar? Y no se equivocó en una sola coma, no se equivocó en la expresión, lo había memorizado de una forma impresionante. Wow. De hecho, lo hicimos en vivo hace como 2 años en los estudios que teníamos en la Roma. Estuvieron ellos presentando, por ejemplo, cuando se hizo el bicentenario, ellos presentaron cartas históricas del bicentenario y presentaron temas muy importantes. Sí, un cuadro sobre la independencia. Y la independencia, sí. A donde yo tuve que, como profesor y director, tuve que intervenir haciendo un diálogo. Una participación como insurgente. Y sí, la verdad es que decías algo muy importante hace un momento, que la gente llora, así cuando el actor está metido en su papel y transmite a la cuarta pared, que es el gran público, transmite la acción, la gente verdaderamente, después de un revolucionario en la independencia, que había estado los 11 años en la independencia, presenta su derrota, no física, sino espiritual, a la muerte de todos sus compañeros de guerra. Muy bien, pues vámonos al tema que está planteado para esta semana, la Pascua. La luna llena de marzo está contestando el equinoccio de primavera. ¿No es esto, desde luego, el cristianismo retomar una costumbre mucho más antigua, dedicada precisamente en estos meses a las vestales, a los cereales, a los granos que no tienen añadidos, que es la levadura, y de ahí que se quiere ensamblar a una costumbre mucho más antigua? Bueno, evidentemente el cristianismo tiene un fundamento que es la conjunción de varias religiones a través de la etapa histórica, pero Jesús, a mí me parece que es un hombre que va a centrar todos los fenómenos de una religión, aunque hay muchos cuestionamientos, porque a mí me parece que Jesús en su momento, él tiene una rebelión contra el Imperio Romano, sí, pero al mismo tiempo tiene, si me permiten decirlo con todo el respeto, una rebelión contra las propias tradiciones
judías. Sí. Y él se revela y trata de presentar una nueva propuesta, sobre todo de tipo salvacionista, que es lo que se menciona, aunque no estoy de acuerdo con términos contemporáneos, porque, y voy a explicar por qué. Sí. La estructura eclesiástica, la estructura teológica que presenta Jesús es una renovación permanente del espíritu. A mí me parece que el cristianismo es un elemento de una elevación espiritualista y hoy se transforma en una elevación materialista. Y lo estamos viendo, si me permites, Gerardo, mencionarlo. A un día del cónclave. Porque al renunciar Benedicto XVI, a mí me parece que va a haber un cisma muy serio que ya se está dando al interior, porque sabemos que las estructuras no se permite que salga al exterior las discusiones que tienen al interior. Se ha adelantado prácticamente 8 días en discusiones para buscar cuál va a ser el nuevo Papa, Sí. que va a tener conflictos muy fuertes, pero regreso a la estructura de la filosofía prehistórica del cristianismo, en donde hace una serie de propuestas espirituales, el cambio, la lucha, el individualismo, pero individualismo espiritual, pero la conjunción universal para acercarse a la gente. ¿Por qué la luna llena, Carlos, en tu investigación propia? ¿Por qué el judaísmo se centra en la luna llena, la continuación de la luna llena se respeta para el cristianismo? ¿Este es un diálogo con la conexión con la naturaleza? No, sí, evidentemente, Gerardo. Importantes? Yo creo que, bueno, tú estás preguntando sobre el elemento lunarista y que es el elemento femenino que se manejaba en aquella época. Sobre todo la cultura del desierto es determinante porque ahí son las fuerzas de la naturaleza que se van a ubicar en el concepto del hombre. A mí me parece que esta religión cristiana, como tú lo mencionas, o jesuítica, si el término es el correcto, me parece que son todas las fuerzas del universo, del desierto, para llevarlo a una conjunción Mesopotamia, Asiria, Babilonia, Egipto. Pero el concepto de la luna nos está dando entre 28 y 29 días, y esto nos da una formación muy importante. Es una clave. En el elemento femenino, sobre todo porque los periodos lunares van a determinar el cambio físico y mental femenino, claro. y se va a dar en el desierto. Y es el acento a las dos Marías, ¿no? La Magdalena. Sí, claro. Aunque la de Betlem. Ahora con los trabajos de investigación que se están haciendo después de que Dan Brown escribe el Código Da Vinci, se hacen muchos trabajos de investigación de mucha profundidad, y yo quisiera tomar, por ejemplo, a la Magdala, que Magdala viene su origen en Magdala de Arichatea. Magdala es una población donde se hacen trabajos muy fuertes de recolección del pescado. O sea, ahí había un acantonamiento militar romano. Sí. Entonces, Magdala Arichatea quiere decir torre de pescado. Sí. Pero además hay un hecho. ¿Por qué le dicen a la Magdalena que es prostituta? No es cierto. Lo que pasa es que una mujer que después de los 23, 24 años no se había casado, prácticamente la determinación de la familia era llevarlos a los campos, sí. Aunque es un término fuerte, llevarlo a los campos de concentración militar, y ahí se ejercía la prostitución de una mujer después de los 22, 24 años. Era mal visto de alguna manera. Bueno, ella se pudo haber apartado también de la vida pública por un fenómeno místico que de alguna manera las mujeres y los seres, los hombres que como que no casan mucho con las actividades sociales, pues se van como retirando, ¿no? Bueno, son personas especiales. Sí, pero yo estoy en contra de esta determinación porque la Biblia no lo dice en el Nuevo Testamento, que la Magdala, o sea, no determina que sea prostituta, sino determinan quienes han dado la interpretación del documento para darle a la mujer una prostitución. O sea, para mí Magdala de Arichatea es la defensa de ella después de 22, 24 años que no se había casado, y entonces la acusan los intérpretes del Nuevo Testamento, en que ella era una mujer pública, aunque se determina en algunos casos de que ella era pues la patrona de una casa noxanta, ¿sí? O sea, hay una serie de versiones muy particulares en este hecho, pero a mí me parece que en el cristianismo prehistórico, Gerardo, de amigos que nos ven y nos escuchan, esta etapa de los análisis de la etapa prehistórica del cristianismo, pues está determinando las pautas para entenderlo. Pero a mí me parece que el cristianismo
tiene una ventaja sobre muchas religiones, Gerardo, por el número de concilios que se han realizado y sobre todo el Concilio Vaticano II. Yo quiero mencionar, por ejemplo, uno de los primeros documentos en el 357, en el Códice de Nicea, y después tenemos documentos muy importantes como el Concilio de Trento, que van a hacer cambios muy particulares. El Concilio de Trento, después de la muerte del Papa Borgia, o el Papa Borgia, se determina en el Concilio de Trento que no debe haber concubinatos al interior del Vaticano. Claro. Pero además se cambia una estructura muy fuerte, porque aparece de los primeros concilios, pues la patrística, que va a determinar o sea, los padres que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y en el Concilio de Trento se van a determinar los cambios de la estructura de la enseñanza de la religión cristiana. Qué diferente, Lisi, que hoy tenemos el concepto de Semana Santa para vacacionar, para descansar, para aprovecharlo, estar con la familia, y qué separados estamos en la sociedad de estos conceptos místicos que hoy estamos revisando como los orígenes de la misma iglesia, ¿no? Estaría como padre retomarlos, ¿no? Que realmente vivamos la Pascua como debe ser, para que pues funcione mejor todo este esquema de la Pascua. Generalmente nada más tenemos el concepto de guardarnos, ¿no? La Exacto. parte donde en la Pascua uno se guarda, ¿no? Y realmente pues va más allá de solamente guardarnos como tal. Claro. Yo creo que la parte central de la Pascua es el proceso completo, ¿no? Desde la enseñanza que está vertida en el ministerio de Cristo, la última cena, su muerte y su resurrección, y Pentecostés, porque la Pascua realmente finaliza hasta que estas llamas bajan sobre las cabezas de sus apóstoles. Entonces, pues es toda la vía de la trascendencia que muestra Cristo en su vida y el hecho de la resurrección. Yo creo que la pregunta que me hiciste hace un momento acerca de la influencia lunar determina las funciones que sabemos. Por ejemplo, la luna es determinante para el elemento femenino, pero Jesús tiene el elemento solarista, Gerardo, y sobre todo precisamente las fiestas dionisíacas determinan esta función, porque son las libaciones sagradas. No es la libación como la conocemos ahora, de perder la conciencia, no, la libación sagrada de estados alterados de conciencia, que es lo que maneja Dionisios desde el punto de vista griego, y que luego lo absorbe el cristianismo con las propuestas de Jesús. Que al final es una representación de la importancia que tiene la naturaleza cambiando de fase. Al final, Pascua es paso, es Pesaj para los hebreos, es un paso, que es la condición con Moisés, pero al final es como se renueva el invierno y en la exuberante primavera, ¿no? Ya con el diálogo del equinoccio, que sería el 21 de marzo, a unos días de la luna llena siempre. Sí, bueno, en todas las culturas del mundo los equinoccios y los solsticios son determinantes. A mí me parece que Jesús pues es un solsticio equinoccio, porque determina una función, sobre todo el periodo en el que estamos viviendo. En la etapa griega, la posición de las constelaciones, la luna y el sol, eran determinantes para dar la función teológica de lo que se manejara. Hablemos de esta teología desde el punto de vista de la iniciación del hombre en las cuevas, en su proceso evolutivo, hasta llegar a esta etapa de un cristianismo que nos da verdaderamente una vertiente. Las experiencias que hemos tenido todos, y tú, Gerardo, sobre todo, a través de los análisis de las religiones, y lo que hemos tenido oportunidad de convivir desde todos los puntos de vista, a mí me parece que estas fiestas dionisíacas las manejan en todas partes del mundo, porque son las consagraciones entre lo que nos otorga la naturaleza y lo que le entregamos nosotros en la fuerza espiritual que tenemos. Yo creo que esa es un poco la fortuna o el mensaje que está detrás de estos misterios, Lisi, porque en Egipto se celebraba, en China se celebraba la primavera. Al final lo que está destacando es cambiar de esta potencia que está dormida de alguna manera en el invierno y que se explora de una manera exuberante en marzo. Yo creo que esa es la parte más interesante, que el cristianismo pues no se zafa de esa oportunidad, ¿no? Claro, y en este caso, Carlos, ¿tú qué considerarías como algo
práctico en esta época para retomar esta Pascua? ¿Cómo deberíamos vivirlo? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes discrepancias que se tienen en el mundo, Gerardo, Lisi, porque los medios de comunicación están cambiando la estructura espiritual del ser humano. Y yo creo que los que estamos inmersos en los análisis de las religiones, pues nos damos cuenta de que precisamente esta Pascua, este jueves, viernes y sábado, dan una posición del recogimiento espiritual. Me estaba yo acordando ahorita de la marquesa Calderón de la Barca, que escribe en 1850 y tantos, después de la invasión norteamericana, sí, cuando viene el primer embajador español, siendo la marquesa Calderón de la Barca, y ella describe la Semana Mayor en México, cómo la gente se viste ritualmente, hace sus visitaciones a las iglesias, procesiones, los altares cómo estaban ubicados, y había una gran espiritualidad. Me atrevo a decirlo porque la marquesa Calderón de la Barca nos presenta hasta los robos, los asesinatos y la circunstancia del México cuando llega por primera vez un embajador español. Que fíjate qué interesante, porque los propios norteamericanos, perdón, me equivoqué en fechas, llega la marquesa Calderón de la Barca ya por 1830 y tantos, escribe y se publica su libro, y luego los norteamericanos, cuando vienen en la invasión, lo toman como guía para visitar la República Mexicana. Pero ellos, los norteamericanos, se dan cuenta de que México tiene una estructura cultural a través de lo que absorbe la marquesa Calderón de la Barca, cómo se vestían, cómo se adornaban las iglesias, y cómo eso que tú preguntas es el recogimiento espiritual. Sobre todo el hecho de las bebidas, la chía, los dulcecillos. Ahorita estábamos viendo unas fotografías de lo que acontece en diferentes partes del mundo en el cristianismo. Sí, la expresión misma, ¿no? Claro. Ese misterio que es la muerte y la resurrección de Cristo. No menos importante también la Eucaristía, ¿no? Bueno, la última cena. Claro. Estas representaciones de lo que tú comentas es Iztapalapa, que verdaderamente la hemos seguido durante muchos años, he estado permanentemente ahí. He dejado de ir en los últimos 5 años por cuestiones de trabajo, pero verdaderamente lo que acontece en Iztapalapa es una reminiscencia de lo que nos dejó Antonio López de Santa Anna, de lo que nos dejó la marquesa Calderón de la Barca, y más de 150 años de tradición en Iztapalapa. Ni más ni menos. Son verdaderamente impresionantes. No, ¿y qué me dices de lo que ocurre en Taxco, de lo que ocurre en Michoacán, en Pátzcuaro, todos estos sitios en donde sí se retoman pues las cofradías, el llevar a cabo estos ejercicios espirituales durante tantas semanas, y que se exponen precisamente durante estos días hasta que llega la renovación del domingo, que pues es la resurrección de un cuerpo que alcanzó pues estado trascendente? Pues ahí está el mensaje, un momento interesante que pues México retoma. Estaba yo leyendo las estadísticas de cuántos católicos le aporta a la Iglesia Romana México en particular, y pues casi es el 70% de la feligresía de Latinoamérica. Sí, evidentemente a mí me llamó mucho la atención hoy en la mañana que escuché que hay 12 cardenales por parte de Estados Unidos, y yo me atrevería a decir algo: que líbrenos Dios de que llegue un cardenal al Vaticano, ser el Papa norteamericano, porque imagínate las tendencias. Si ya las tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial con Pío XII, cuando la invasión alemana, y que no se acercó a defender todo lo que estaba sucediendo en las ejecuciones. Pero bueno, en fin, sí quiero mencionar algo, Gerardo, de lo que pasa en Iztapalapa. Lamento de sobremanera que el Museo de la Pasión no haya sido tomado con la propuesta que se hizo, porque fuimos 9 personas las que fuimos elegidas precisamente para darle una estructura al Museo de la Pasión de Iztapalapa, entre ellos Jorge de León, y conductor la maestra, un programa aquí en Planeta 2013 también. Y resulta de que cuando fuimos a la inauguración, pues no tenía la cobertura de lo que habíamos planteado, porque era la conjunción del Museo de la Pasión para que de todas partes del mundo vinieran a presentar una serie de ponencias cada 2 años de lo que pasaba con estos autos sacramentales en la representación teatral, porque es un auto sacramental lo que pasa en Iztapalapa. Claro. Y ahorita estamos viendo imágenes del Via Crucis en el Cerro de la Calavera, que es el Huizachtepetl
de Iztapalapa, que tiene una referencia del mundo prehispánico con el mundo contemporáneo, Gerardo. Sí, pues ahí está, finalmente marzo para Mesoamérica también es el cambio de año en el conteo de lo que es la cuenta de los días, el Tonalámatl, y es el Xiwit, precisamente se celebra el Año Nuevo Mexicano de la noche del 11 al 12, y aprovecho para invitarlos a que nos acompañen. La cita es en el museo, en el Monumento de la Revolución, durante las 10 de la noche, porque ahora se celebra a medianoche, y se va a hacer una peregrinación hasta el Hueyteocalli, que es el Zócalo. Entonces toda la mexicanidad está convidada para que ustedes vengan con nosotros a celebrar el Año Nuevo Mexica. Y también aprovecho para invitarlos al Foro de Toltequidad Universal, en el que tú también participas. Es el próximo miércoles 27 de marzo, es entrada gratuita en el Foro Cultural Chapultepec, y esto es desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y pues agradecemos a José Antonio Lugo el que nos haya pues permitido el utilizar este foro. Va a haber conferencias magistrales, el grupo de Cosmodanza con más de 20 danzantes va a participar con sus expresiones de danza. Conferencias, tú vas a dar Quetzalcóatl en los códices, Ejecateo, Telnahui, Olinteo, Telegado de Quetzalcóatl. Héctor Omar, que también es conductor de este programa, es un maestro de teatro y va a hacer una poesía sobre Netzahualcóyotl, sobre el dador de la vida. Y Yuriria nos va a hablar la relación que tiene Cuculcán con Quetzalcóatl, que es la expresión de los mayas. Y un servidor, para cerrar todo lo que se ha dicho, pues hablaremos de Quetzalcóatl y la Toltecayotl, que es continua, que no fenece y que se renueva continuamente. Así que ustedes ya pueden preparar su tiempo, y está la dirección en Mariano Escobedo 665 y en la colonia Polanco, enfrente al lado de el Club Chapultepec, donde se hacían los torneos internacionales de tenis, y la entrada es libre. Lo único que tiene que pagar prácticamente es el estacionamiento, y si no, pues váyase en metro, porque el metro Chapultepec puede usted ir caminando. Nos da muchísimo gusto. Y también que vayamos a La Boca, ¿verdad? A tu obra de teatro. Sí, ¿cuándo es? Ya solo quedan 4 funciones, acabamos ya temporada. Estamos los miércoles a las 8:30 en el Teatro Wilberto Cantón, invitadísimos. Teatrazo, por cierto. Sí. Muy linda la instalación del teatro. Muy padre está. Se llama Teatro de la Comedia Wilberto Cantón, o Teatro Wilberto Cantón. Está aquí por el Metro Barranca del Muerto. Ok. Tenemos cortesías, tenemos 10 pases dobles para nuestro auditorio, ¿no? Para este miércoles 13 de marzo, a las 8:30 de la noche. Vayan, diviértanse, es una comedia, es todo lo que no decimos por quedar bien, lo dice la boca. Entonces está muy divertido ver qué pasa cuando realmente decimos las cosas, ¿no? Tenemos a César López, que es un gran comediante como la boca. Tenemos a Fernando Estrada en el papel del galán. Tenemos a Tania Selmen, que ya estuvo aquí, ¿verdad? Fernando ya vino, sí, guapo y talentoso. Tenemos a Tania Selmen, que nos hace el papel de la vecina, que es la vecina que también dirige la obra de teatro, muy talentosa ella. Tenemos a Samantha Solorio, tenemos a Rafael Morán, que hace uno de los papeles principales. Tenemos muchísimas. Está apareciendo el cartel precisamente de La Boca. Y bueno, nos pueden contactar por Twitter, en el Twitter Lisi Información, que es LISI, Lisi Información, o en Facebook La Boca Teatro, ¿no? Esta obra yo la coescribí con Jorge Villanueva, que nos está de hecho escuchando. Osito, un besito. Saludos. Y sí, te mando saludos, Gerardo, acá en el Facebook dijo. Ahí está el cartel precisamente ya en full, a todo lo de que da la pantalla, para que ustedes vengan. Y realmente vale la pena apoyar el talento del teatro. Yo creo que está pasando uno de sus mejores momentos, realmente, el teatro, la comedia, porque están retomando estas líneas de un contexto del contenido humanístico, el contenido de mensaje, y sigue siendo divertido, que esos realmente son los cronistas de la época, realmente. Bueno, a mí lo que me parece es que el teatro mexicano ha dado una cobertura internacional. Así es. He estado muy pendiente de lo que pasa en diferentes partes. Hay un canal de televisión en donde constantemente, diariamente se presentan obras de teatro del Festival Cervantino. Y eso nos permite conocer cómo el proceso
Mira, es que es difícil hablar y decir el proceso de evolución del actor y de los directores es muy importante. Yo siento que sigue existiendo el hecho de Stanislavski vigente en el teatro mexicano, y tenemos una gran influencia que yo lamento de sobremanera que no se dé el teatro prehispánico. La universidad en la historia del teatro, la Universidad Nacional Autónoma, tiene publicaciones de lo que es el teatro prehispánico y no lo hemos no lo hemos ahondado, no hemos profundizado con ello, que además cambia la estructura de lo que es el teatro clásico con influencia griega en Stanislavski, sí. Pero también debemos aunar lo que es el teatro prehispánico con la persona. Pues ahí está el reto, ojalá nos cumpla Héctor Omar, que ha tenido también alguna incursión en el teatro prehispánico, y contigo también, para ver si nos podemos poner de acuerdo en el foro Shakespeare, hacer una temporada, en el foro Chapultepec, que tenemos muy buen contacto con Lugo, y pues está ofrecido el teatro. Entonces cuando ustedes estén listos nos avisan, y pues gestionamos. Yo creo que sería muy interesante, porque el teatro de la tercera edad también es un elemento que aún no ha sido explorado con gran profundidad, ¿eh? Yo creo que los recursos de la tercera edad son importantes por ese proceso que descubrí con ellos, y he platicado con psicólogos y con médicos, de que verdaderamente la sorpresa del hombre de los 60 a los 80 años y la mujer nos da una respuesta muy importante en el teatro. Muy bien, pues nos vamos, son las 11 en punto. Muchas gracias, Lizzy. Gracias a ustedes. Lizzy, es un placer, y espero que vengas en algún momento al programa de Alternativa México, o sobre todo para presentar tu grupo de teatro, que sería muy importante analizarlo. Con los actores presentes aquí. Por favor, claro. Carlitos. Sí. Muchas gracias. Gerardo, siempre, gracias señor. A ti, como siempre, estas invitaciones. Y amigos, no se les olvide, hoy en la noche estamos precisamente de 7 a 8 de la noche en Alternativa México, con una entrevista con el movimiento 15M de España-México. En directo, ¿verdad? Por Skype, Skype, España-México. Muy bien. Gracias a la producción de Valeria, que está con nosotros ahí en los controles técnicos. Gracias a todos. Quédese con Mariana Mejía y Nueva Mujer. Tan pronto se cierre este programa, inicia Nueva Mujer. Hasta luego, buenos días.